El día de hoy nos acompaña en la conferencia habitual de los días martes el doctor Néstor Abel Olarte Montes. Él nos va a conversar, nos va a dar una conferencia sobre la responsabilidad civil, sobre el caso particular de los accidentes de trabajo. Bien, esperen, estoy teniendo problemas. Un momentito, por favor. No sé qué pasó con la presentación. Bien. Bueno, voy a hacer uso de mi memoria. El doctor Néstor Abel Olarte Montes es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha terminado una maestría sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Andina del Cusco y actualmente es abogado del Estudio Muniz en el área laboral. Sin más preámbulos, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro expositor para que comience su conferencia. Hola, Néstor, ya puedes empezar. Gracias. Doctor, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente vamos a hablar de un tema bastante interesante y relevante en esta época. Sobre todo vamos a hablar de la responsabilidad civil y las particularidades que tiene. Por favor, si me pueden habilitar la opción de compartir pantalla. Ya estás habilitado. Ya estás. Okay. No sé si pueden visualizar la Sí, diapositiva. falta que la agrandes. Estás con las diapositivas chiquitas a la izquierda. Ok. Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad civil y en este caso el caso particular de los accidentes de trabajo. Y al mismo estilo de algunas películas que hemos visto, de algunos libros que en algún momento han ocupado nuestra literatura, particularmente el caso del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de una persona que tenía una personalidad de día y una personalidad distinta, es decir, tenía personalidades completamente contrapuestas. Vamos a ver que en el caso de la responsabilidad civil por accidentes de trabajo, la configuración que se ha venido dando a nivel normativo difiere de aquella configuración que se ha venido dando a nivel jurisprudencial, y ello evidentemente ha traído diversas consecuencias, no solo en la configuración de la responsabilidad y por tanto en el hecho de ordenar el pago de una indemnización en favor de un trabajador, sino en el hecho de desnaturalizar algunas figuras jurídicas bastante importantes en nuestro ordenamiento. Asimismo, podríamos hacer un símil con el caso de la película del curioso caso de Benjamin Button, esta persona que nace bastante adulta y a lo largo de la vida, en lugar de seguir el orden normal de las cosas, seguir envejeciendo, vemos que va rejuveneciendo, y a medida que va rejuveneciendo, eh, siguiendo, claro, un orden totalmente contrario a lo que establece las leyes de la vida, termina falleciendo de joven en su cuna, perdón, de bebé en su cuna. Entonces, el tema de la responsabilidad civil y el tema de los accidentes de trabajo, de las consecuencias, de las contingencias laborales por accidentes de trabajo, finalmente el tema del infortunio laboral, termina siendo un tema bastante relevante en el desarrollo de las relaciones laborales, más aún si en el año pasado, en el año 2019, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Trabajo, la cantidad de accidentes de trabajo en Lima Metropolitana se ha incrementado en un 79.6% y en el resto del país en un 20.4%, y afectando sobre todo a algunos sectores económicos que dinamizan, ¿no?, nuestra economía en el diario quehacer, por ejemplo, en el sector de construcción, en el sector de manufactura, en el sector de comercio, en los cuales también los porcentajes en relación al registro de accidentes de trabajo se ha venido incrementando. Por ejemplo, en el caso de construcción, vemos que aproximadamente ha habido un incremento del 31%, en el caso de manufactura un incremento del 29% de accidentes de trabajo registrados, y en el sector de comercio un nivel de 10%. También es relevante hablar de la responsabilidad civil por accidentes de trabajo, ya que de acuerdo a estadísticas que manejan organismos internacionales que se encargan de la verificación y justamente de llevar la estadística en cuanto a temas de accidentes de trabajo, se producen aproximadamente 55 accidentes de trabajo por día y 8 accidentes de trabajo por hora. Consideramos importante hablar o hacer relevancia a este punto, y bueno, en todo caso también es posible que cada uno de ustedes pueda acceder a información en internet en relación a este tema. Pueden ingresar o basta que se ingrese accidente de trabajo en YouTube
poder ver una serie y una secuencia de eventos lamentables que traen como consecuencia, y como vamos a ver más adelante, las lesiones permanentes, temporales o incluso la muerte de los trabajadores. Como un antecedente, y antes de hablar de la regulación, debemos hacer algunas precisiones, y es que todas estas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que pueden dar origen a un tema de responsabilidad civil por accidentes de trabajo, no surgen sino a consecuencia de la existencia de una relación laboral entre las partes, ¿no? Una relación laboral en la que, como conocemos, existe una obligación de parte del trabajador de prestar sus servicios en favor del empleador y del empleador de contraprestarlos a través del pago de una remuneración. Sin embargo, la relación laboral y las obligaciones que surgen a consecuencia de esta no se extinguen y no se limitan únicamente a estos dos puntos, es decir, a la prestación del trabajador y a la contraprestación del empleador. Existen otro tipo de obligaciones de ambas partes, como por ejemplo la obligación del trabajador de confidencialidad, como la obligación del trabajador de respetar el principio o el deber de buena fe en el desarrollo de la relación laboral, y del empleador de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, también, como vamos a ver, una obligación que resulta ser compartida en su desarrollo con los trabajadores o con las personas que integran la relación laboral. Justamente, una de las obligaciones que surgen a consecuencia del contrato de trabajo es la existencia de empleo decente. Y este empleo decente y la obligación de otorgar empleo decente está justamente relacionada con, no solo como indicábamos, con otorgar un nivel remunerativo o remuneraciones acordes al trabajo prestado por el trabajador, sino también de observar la salud, la seguridad y la integridad de los trabajadores. Justamente, a nivel internacional, diversos organismos y diversos instrumentos internacionales han regulado estas obligaciones y han regulado, si no de manera expresa, de manera implícita, la obligación de preservar la integridad de los trabajadores. De ahí precisamente que venga la frase de empleo decente. Y debemos tener en cuenta que, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos del Hombre en el artículo 23 ha establecido claramente la obligación de otorgar o de tener trabajo en condiciones decentes o en condiciones que permitan la seguridad o el desarrollo del trabajo, de la prestación de los servicios en condiciones adecuadas, en condiciones dignas. Asimismo, a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 584 y la Resolución 957, que son los instrumentos más importantes en esta materia, han determinado la obligación de otorgar empleo decente, es decir, de un empleo que respete las normas de seguridad, de salud y sobre todo la integridad de los trabajadores, ¿no? Esto relacionado precisamente con el deber también de que los trabajadores no vean expuestos o no vean en riesgo su vida al prestar sus servicios. Asimismo, a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha emitido diversos instrumentos o diversos convenios a través de los cuales ha tratado este tema, ¿no? Y precisamente los más antiguos, o aquellos que han desarrollado primeramente el tema de la seguridad y salud en el trabajo, del otorgamiento de condiciones en el desarrollo de la prestación de los servicios, data todavía de 1920 aproximadamente. Este convenio, el convenio 27, sobre el traslado de fardos de trabajadores que transportaban o de trabajadores que hacían estiva en barcos, el convenio 62, el convenio 77 sobre los exámenes médicos de los menores, el convenio 81 sobre inspección laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, el convenio 81 sobre inspección de trabajo, el convenio 139 sobre cáncer profesional, el convenio 152 sobre seguridad e higiene en trabajadores portuarios, y más importante aún, y creemos que el instrumento que ya desarrolla de mejor manera las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por tanto la forma de prevenir los accidentes de trabajo, el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, que todavía data de 1980, y que en nuestro país recién fue observado a través de diversos dispositivos casi 25 años después. Justamente a nivel interno tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 09-2005-TR, que buscaba, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya buscaba regular y establecer algunas obligaciones en esta materia, para de esta manera buscar prevenir el desarrollo del infortunio laboral que se presenta a través del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. De igual manera, el Decreto Supremo 019-2006, y con mayor fuerza, y una norma que deja de ser letra muerta y que ya contiene obligaciones que justamente son interpretadas por la Corte Suprema y que son precisamente aquellas respecto a las cuales nos vamos a abocar más adelante, es la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esta norma resulta importante para tratar el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, porque esta norma, además de establecer algunas obligaciones para los empleadores, ha establecido, en función a su estructura tripartita, una composición de las obligaciones en esta materia que comprenden tanto al Estado, a los trabajadores y al empleador. Al Estado, a través de la emisión o de la expedición de políticas en esta materia, a los trabajadores, perdón, a los empleadores como garantes de estas obligaciones o como garantes de la seguridad y salud en el trabajo al interior del centro de labores, y finalmente a los trabajadores como personas que desarrollan sus funciones dentro del centro de trabajo. Es decir, esta es las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por tanto las obligaciones o los deberes de prevención son obligaciones que deben ser compartidas entre el Estado, el empleador y los trabajadores. Esta norma tiene un reglamento, que es el Decreto Supremo 05-2012-TR, y bueno, recientemente, a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, algunas normas en particular, como las resoluciones ministeriales 239-2020-CA y la resolución ministerial 448-2020-CA. ¿Qué buscan estas normas? Prevenir el contagio y emitir normas que se respeten en los centros de trabajo, precisamente para garantizar la salud de los trabajadores y evitar el contagio con el coronavirus COVID-19. Como decía anteriormente, la ley 29783 ha garantizado o ha establecido determinados principios en torno a los cuales gira el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Justamente, como se advierte en pantalla, tenemos 9 principios que desarrolla esta norma: el principio de prevención, que va a ser justamente uno de los principios importantes que vamos a terminar viendo más adelante en la interpretación que realiza la Corte Suprema, y es el principio a través del cual el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de medios o de medidas, incluso y condiciones que protejan la salud, la vida y el bienestar de los trabajadores, e incluso de aquellos terceros que no necesariamente teniendo vínculo laboral con el empleador, se encuentren al interior o desarrollen sus labores al interior del centro de trabajo. Entonces vemos que el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y por tanto el deber de prevención del infortunio laboral, gira en torno al principio de prevención. Esta norma también establece como otro de sus principios el principio de responsabilidad, por el cual se garantiza que sea el empleador quien responda ante cualquier tipo de sucesos dentro del marco normativo legal vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que la determinación de cualquier tipo de responsabilidad también va a estar supeditado al hecho de poder observar el ordenamiento legal vigente y, por tanto, el sistema de responsabilidad civil dentro del cual nos encontremos. Otro de los principios que justamente regula el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y por tanto las obligaciones que impiden o que permiten el desarrollo, que permiten impedir el infortunio laboral, es el principio de cooperación, por el cual, como habíamos indicado anteriormente, se genera una estructura tripartita entre el empleador, el Estado y los trabajadores. Información y capacitación que busca prevenir de alguna manera los riesgos, comunicando a los trabajadores a través de las charlas que establece esta norma. El principio de gestión integral también, que justamente nos permite establecer los sistemas generales de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de atención integral en salud en caso se presente algún tipo de infortunio laboral, el principio de consulta y participación, porque parte del desarrollo de estos sistemas están vinculados también a la participación de los trabajadores a través de los comités de seguridad y salud en el trabajo, de los subcomités o a través de los supervisores. Y es importante precisar que un rol protagónico dentro de estos sistemas lo tiene el sindicato, la organización sindical, si es que el empleador o la entidad tuviese una organización pues colectiva, ¿no? El principio de primacía de la realidad y el principio de protección, por el cual también se va a garantizar que los trabajadores ante el infortunio laboral se encuentren debidamente protegidos y se logre incluso gestionar o se logre no dejar de lado a los trabajadores hasta su posible recuperación total. Lo que indicábamos anteriormente en el principio de prevención es justamente lo que les indicaba, es un principio a través del cual se garantiza que, o se establece una garantía de que el empleador sea la persona que verifique dentro del centro de trabajo la observancia de los medios y condiciones con la finalidad de proteger la salud y bienestar de los trabajadores en el desarrollo de sus labores. Y lo que indicábamos anteriormente, que la finalidad de la ley, el objeto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, justamente tiene como objetivo promover una cultura de prevención de cualquier tipo de riesgo laboral y de esta manera evitar las contingencias laborales.
parte de las obligaciones propias de esta ley y sobre todo el deber de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones que surgen a consecuencia de esta ley, la tiene precisamente la Autoridad Administrativa de Trabajo, en este caso SUNAFIL, quien puede verificar el cumplimiento o no de las políticas, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y creemos nosotros incluso de verificar la existencia del infortunio laboral posteriormente. Parte, y como indicábamos anteriormente, en la relación laboral no solo existen obligaciones que se limitan al establecimiento de la prestación personal de servicios y al pago de una remuneración, sino que a consecuencia de esta obligación de otorgar empleo decente, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, ha establecido determinadas obligaciones que deben observar los empleadores en el desarrollo de la relación laboral. Y precisamente parte de las obligaciones se advierten, por ejemplo, del artículo 49 de la Ley 29783, que fue modificado por la Ley 30222, y que de manera resumida se puede advertir en la diapositiva, ¿no? Existen obligaciones de parte del empleador de establecer un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de establecer políticas y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, de identificar los peligros y los riesgos que existen al interior del centro de trabajo, de establecer mapas de riesgos, de tener acciones preventivas, de realizar capacitaciones a los trabajadores, de identificar las áreas en las que existan peligros y riesgos, de incluir incluso en los contratos de trabajo la identificación de las condiciones del trabajo y de los riesgos que se presentan, y también, como se advierte, contar con determinados documentos, ¿no? Contar con una política de seguridad y salud en el trabajo, reglamentos, un IPER, mapa de riesgos, las planificaciones de acciones preventivas y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas son obligaciones que evidentemente se van a incluir dentro de la relación laboral y que justamente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha señalado, particularmente en el artículo 53, determinan o no la responsabilidad del empleador ante la existencia del infortunio laboral, ¿no? o de cualquier situación contingente que genere la existencia de un accidente de trabajo. En ese sentido, bueno, corresponde ahora hablar de lo que es el accidente de trabajo. Y precisamente, habiendo identificado cuál es el marco legal que regula las obligaciones del empleador, creemos importante precisar algunas definiciones de qué es lo que se entiende por accidente de trabajo. Justamente el Decreto Supremo 05/2012-TR ha establecido como accidente de trabajo aquel suceso repentino que sobrevenga como consecuencia o a causa de o con ocasión del trabajo prestado por el trabajador y que produzca en esta persona una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o, de ser el caso, la muerte. López Blasco justamente nos indica que el accidente de trabajo es aquella lesión corporal que el trabajador sufre como ocasión o por consecuencia de la ejecución de un servicio. La decisión 584, a la cual hacíamos referencia anteriormente, también ha hecho precisiones en torno a lo que implica el accidente de trabajo y señala justamente que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o como consecuencia del trabajo prestado por el trabajador y que produzca en este una lesión orgánica, como decíamos anteriormente, perturbación funcional, física, lo que ha sido reproducido, en este caso por el Decreto Supremo 05/2012-TR. Y ha exceptuado también de las definiciones algunas condiciones o algunas situaciones, como el trabajo o como el accidente de trabajo o aquel accidente que se produzca in itinere, que quiere decir que, por ejemplo, se va a exceptuar o se va a retirar de la definición de accidente de trabajo aquellos accidentes que se produzcan en el trayecto al centro de trabajo como consecuencia de la prestación de los servicios, ¿no? El accidente de trabajo tiene determinadas características que son indispensables para su configuración. Una de ellas es justamente que se dé por causa externa, es decir, que sea un agente externo el que produzca el accidente de trabajo. Instantáneo, que sea en un momento breve, que sea de manera súbita, que no sea de manera prolongada o continuada, cosa que sí es propia o que sí es común en el caso de las enfermedades profesionales, en las cuales se advierte un deterioro de la salud de manera continua y permanente en el tiempo. Y otra de las características de los accidentes de trabajo como tales es la existencia de una lesión, es decir, de traumas internos o externos con resultados que sean de carácter mortal o de carácter instantáneo, ¿no? O de carácter posterior. Por ejemplo, podría darse el caso de que una persona, a consecuencia de un accidente de trabajo, pueda tener una lesión inmediata. Sin embargo, puede darse el caso de que algunas personas puedan tener lesiones posteriores o a consecuencia de estos accidentes de trabajo.
Los tipos o la clasificación en cuanto a los tipos por parte de la Organización Internacional de Trabajo básicamente nos remite a que pueden existir accidentes de carácter mortal como accidentes de carácter no mortal o con consecuencias más leves. Y por parte de nuestra normatividad, básicamente a través del Decreto Supremo 05/2012 TR y de la Ley 29783, los accidentes pueden calificarse como leves, incapacitantes y mortales. Van a ser leves cuando exista o cuando se dé, por ejemplo, un descanso breve a consecuencia del examen al cual se somete el trabajador, se le conceda un descanso breve en el tiempo que permita su recuperación y su reincorporación en el centro de trabajo. Van a ser incapacitantes de carácter temporal, de carácter permanente o total permanente en atención al resultado del examen ocupacional al cual se sometan o del examen médico correspondiente. Van a ser también mortales cuando a consecuencia del accidente de trabajo, evidentemente el trabajador fallezca, ¿no? Y las causas en este caso, evidentemente, van a ser la falta de control y, como se advierte de la propia norma, las causas básicas y las causas inmediatas. Como decíamos anteriormente, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 53 de la misma norma, establece un texto que a nuestro criterio resulta bastante interesante por haber establecido, primero, un requisito para que se configure la obligación del empleador de poder indemnizar. Bueno, el texto de la norma, y lo que nos indica básicamente, es que el incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En primer término, consideramos que esta norma ha señalado que el empleador va a ser responsable del pago de una indemnización. Sin embargo, no lo va a hacer en todos los supuestos, sino únicamente lo va a hacer en el caso en el cual el empleador incumpla el deber de prevención. Y adicionalmente, se establece también las personas o aquellos sujetos a los cuales va a estar destinado el pago de una indemnización, pudiendo ser al trabajador que se incapacite, al trabajador que sufre evidentemente un accidente no mortal, así como a las personas que dependan, o a los derechohabientes en este caso, del trabajador que puede haber fallecido. Y evidentemente a consecuencia del pago, a consecuencia de la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Entonces nosotros creemos que el artículo 53 de la ley 29783 se limita y establece básicamente en concordancia con nuestro ordenamiento normativo una responsabilidad culpabilística, es decir, una responsabilidad de la cual va a ser responsable el empleador y por tanto va a tener la obligación de indemnizar cuando se determine que éste haya incumplido alguna de sus obligaciones en materia evidentemente de seguridad y salud en el trabajo y que como consecuencia de este incumplimiento se produzca un infortunio laboral, en este caso un accidente de trabajo. Esta norma es concordante con lo que establece el artículo 94 del reglamento de la ley, es decir, del Decreto Supremo 05/2012 TR, que nos dice incluso y que nos establece una suerte de fórmula para poder determinar la imputación o la imputabilidad del empleador, o la responsabilidad en este caso del empleador. Y nos dice más o menos, nos dice que la imputación por responsabilidad a consecuencia del incumplimiento va a ser igual a determinar que el accidente o el infortunio laboral se produjo como consecuencia directa de la labor más el incumplimiento de una obligación de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que solamente el empleador va a ser responsable cuando no solamente se determine que el accidente o el daño producido al trabajador sea como consecuencia directa de la labor realizada, sino que adicionalmente tiene que observarse algún incumplimiento en relación al ordenamiento o a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, no? Como sabemos, la Corte Suprema ha venido emitiendo diversos plenos jurisdiccionales supremos y evidentemente a través de estos plenos jurisdiccionales ha venido realizando interpretación de algunos artículos. Evidentemente, estos plenos jurisdiccionales, como sabemos, no tienen efectos vinculantes, es decir, no tienen las características que establece la nueva ley procesal de trabajo en relación a la emisión de los plenos casatorios. Estos plenos jurisdiccionales supremos más bien tienen las particularidades o las características propias de los plenos jurisdiccionales que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, para efectos, digamos, de la emisión de decisiones, no tienen, o para efecto de la generación de jurisprudencia, evidentemente no son plenos de carácter vinculante. No obstante, sí lo son para efectos prácticos,
Y lo son para efectos prácticos porque evidentemente, a partir de la emisión de estos plenos jurisdiccionales, es la propia Corte Suprema la que viene emitiendo diversos pronunciamientos que respaldan su conclusión o el acuerdo por unanimidad al que llegan en este pleno jurisdiccional. Y realizando una interpretación del artículo 53 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no tomando en cuenta incluso lo que establece el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, concluyen que el empleador, como garante de la seguridad y salud en el trabajo, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida y la salud de los trabajadores. Hablábamos al inicio de que al hablar de la responsabilidad civil en materia de accidentes de trabajo, es hablar justamente de algunas situaciones que terminan siendo contrapuestas entre sí. Hablábamos justamente del caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, hablábamos del extraño caso de Benjamin Button, en el que las situaciones, por ejemplo, en el primer caso, la personalidad era discrepante entre sí, las diversas personalidades que tenía esta persona, este personaje, eran discrepantes entre sí. Mientras que en el caso de Benjamin Button veíamos cómo el devenir o el desarrollo de su vida era contrario y contradictorio con lo que establecía la ley nacional. Y en este caso, pues, evidentemente la responsabilidad civil de la que estamos hablando es de una responsabilidad civil de carácter contractual. Toda esta parte de la exposición hasta este punto, evidentemente, trata de responsabilidad civil de carácter contractual. Es decir, un accidente de trabajo que se produzca a consecuencia del incumplimiento de una obligación por parte del empleador o de aquellas circunstancias dentro del desarrollo de la relación laboral, como por ejemplo el deber de indemnizar por lucro cesante a un trabajador a consecuencia de un despido inconstitucional, deviene evidentemente del incumplimiento de una obligación por parte del empleador. Y en esos casos, no vamos a presumir la responsabilidad inmediatamente del empleador, sino que vamos a someterla a las reglas propias de la responsabilidad civil de carácter contractual. Sin embargo, como vemos del texto del sexto pleno y que se ha venido repitiendo en diversas sentencias emitidas por la Corte Suprema, evidentemente este texto objetiviza la responsabilidad civil en materia laboral y particularmente en el caso de los accidentes de trabajo. Y la objetiviza porque en este caso ya se parte de la noción de que el empleador jamás va a dejar de ser responsable por el infortunio laboral, sino que lo único que se va a verificar y que lo único que se va a evaluar va a ser graduar la responsabilidad correspondiente. Es decir, atenuar, de ser el caso, en el caso de la observancia de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de ser el caso, agravarla y otorgarle una especial sanción, digamos, como vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros creemos que en este punto, la interpretación que se realiza de la Ley 29783 no ha observado el ordenamiento legal vigente, particularmente no ha observado las reglas que establece el Código Civil. Y no las observa porque, como indicábamos, nuestro sistema civil se ciñe por un sistema en el que básicamente vamos a determinar la existencia de culpa. Sin embargo, en este caso ya se determina la existencia de responsabilidad por parte del empleador. Y nosotros creemos también que este caso es extraño, porque a lo largo y justamente como consecuencia del desarrollo de las diversas teorías que regulan la responsabilidad civil en materia de accidentes de trabajo, diversas sentencias de la Corte Suprema han establecido y han acuñado incluso cuándo se configura cada una de las teorías que regulan la responsabilidad civil del empleador en materia de accidente de trabajo. Y vemos justamente que una de ellas es la teoría de la culpa, que básicamente se basa en la responsabilidad aquiliana y se parte por la idea de que aquella persona que actúe por dolo o por culpa va a tener la obligación de indemnizar al empleador. Entonces, básicamente en este caso, tal como establece el artículo 1331 incluso del Código Civil, va a ser el trabajador quien va a tener la obligación de probar la culpa del empleador y por tanto demostrar cuál es el incumplimiento de obligaciones o cuál es el incumplimiento de obligaciones en la que incurre y a consecuencia de lo cual debería procederse con el pago de una indemnización. La teoría de la responsabilidad contractual, que también es una teoría que se invoca para el caso de la responsabilidad civil por accidentes de trabajo, nos dice que el empleador, como consecuencia del contrato de trabajo, es deudor de la seguridad del trabajador, y por este motivo, todo accidente laboral que sufra, evidentemente, el trabajador, le va a ser atribuible, existiendo en este caso una suerte de presunción de culpa patronal por los infortunios que se puedan producir. Entonces, en esta teoría de la responsabilidad contractual, lo que ocurre ya es una inversión de la carga de la prueba, porque en este caso, quien va a tener
que demostrar que no actúa con culpa en el desarrollo y la configuración de la responsabilidad civil, y en este caso ejerciendo la carga de la prueba, va a ser el empleador indicando que que no actuó con culpa y que cumplió evidentemente sus obligaciones. La teoría del caso fortuito nos dice que si en este caso una persona, y básicamente el empleador, obtiene una utilidad o un provecho del trabajo que realiza su dependiente, va a ser justo y razonable que tenga que responder por los riesgos que se originen o que se generen a consecuencia de la prestación de los servicios. Entonces, en este caso, el empleador asume culpa, aunque no tenga, o asume responsabilidad, aunque no tenga culpa en el siniestro o en el accidente laboral, en el infortunio laboral. Eh, mediante la teoría del riesgo, mediante la teoría de la responsabilidad objetiva, ya se parte de la existencia o de la creencia de que existe una actividad riesgosa que ejecuta el trabajador en beneficio del empleador, por lo que cualquier daño que se genere durante el desarrollo de la misma, evidentemente, independientemente de la situación, como vamos a explicar más adelante, deben ser afrontados por el empleador sin que se abstraiga, sin que se deje de lado la responsabilidad que puede tener. Y que justamente, como indicamos, únicamente se va a graduar su responsabilidad. La teoría del riesgo profesional implica que en este caso, y que es, creemos, un poco más acorde incluso a nuestro ordenamiento laboral y particularmente al ordenamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, establece que evidentemente todo trabajo y todo desarrollo de una prestación personal de servicios es evidentemente riesgosa, es decir, genera un tipo de riesgo. Y precisamente para ello, los instrumentos con los que cuenta el empleador, la identificación de los peligros y riesgos, los mapas de riesgos que pueden tener, justamente identifican cuáles son los riesgos que implica cada puesto de trabajo y el desarrollo de cada labor. Esta teoría del riesgo lo que nos dice es que al suponerse peligros, que en algunos casos incluso llegan a superar o llegan a transgredir o llegan a exceder aquello que puede haber previsto el empleador, son justamente aquellos supuestos en los cuales se va a establecer o supuestos en los cuales se va a determinar la responsabilidad del empleador, ya que en este caso el empleador no ha previsto y no ha tomado en consideración que hay determinadas actividades que pueden tener mayores riesgos en los previstos. Y eso es concordante también con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha establecido en el artículo 2 de la Ley 29783 que ese cuerpo normativo no constituye en sí un cuerpo normativo, no constituye un cuerpo normativo que establezca todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino que establece únicamente los pisos mínimos respecto a los cuales el empleador, o los pisos mínimos respecto a los cuales, evidentemente, o los pisos mínimos que debe observar el empleador en el desarrollo de sus actividades. Es decir, nos da recomendaciones y evidentemente obligaciones de qué es lo que debemos cumplir. Sin embargo, el empleador debería tener la obligación de implementar siempre un poco más de lo que dice la ley. Finalmente, la teoría del riesgo social, que creemos que también sería adecuada y que es una teoría que se viene aplicando en diversos países y que justamente forma parte también de uno de los pilares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo para garantizar la seguridad social en el desarrollo en general dentro de un país o dentro de una sociedad. Haciendo un paréntesis, la Organización Internacional del Trabajo establece establece convenios internacionales a través de los cuales se establece y se garantiza que un país tenga determinadas protecciones como mínimo frente a cualquier tipo de contingencia, y en este caso, bueno, cualquier tipo de contingencia en materia de seguridad y salud, en materia de seguridad social. Es decir, a través de este convenio internacional se garantiza y se establece como una obligación de todos los estados suscribientes que los países como mínimo tengan o brinden atenciones en materia de salud, atenciones ambulatorias y prestaciones económicas, se brinden prestaciones económicas adecuadas por vejez, es decir, se otorguen pensiones, se otorguen algunas atenciones, por ejemplo, por desempleo, que también es una particularidad que tenemos en nuestro ordenamiento, ya que se consideraba que la CTS era una suerte de seguro de desempleo, lo que evidentemente no es, y también se otorguen algunas prestaciones en materia o ante la existencia de contingencias en materia laboral, o de cualquier tipo de contingencias, particularmente los subsidios. Y parte de esos subsidios, o parte de este ordenamiento, parte de esta teoría que busca justamente
hacer que no sea solo el empleador el que soporte determinados riesgos, sino sea la sociedad en general la que coadyuve en soportar determinados riesgos que en muchos casos son imprevisibles, que en muchos casos se desarrollan de manera fortuita. Y justamente por ello se establecen en algunos países seguros obligatorios a través de los cuales, una vez que se produzca una determinada contingencia, sea el seguro el que asuma parte de la indemnización, evidentemente a través de indemnizaciones tarifadas, el pago del resarcimiento, el pago de la indemnización en favor de ese trabajador que se ha visto incapacitado o de ese trabajador que lamentablemente haya fallecido. Parte de esto se ve, por ejemplo, en el seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro a través del cual se garantiza con el pago de una indemnización o de una pensión a aquellos trabajadores que realizan actividades evidentemente riesgosas. Sin embargo, como también ha dicho la Corte Suprema, el pago, el cumplimiento del seguro complementario de riesgo, es decir, que a un trabajador se le otorgue una pensión por esta materia, o se le pague una pensión por haber sufrido un accidente de trabajo, no va a liberar al empleador del pago de la indemnización correspondiente en aplicación de la teoría que ellos han adoptado. Y justamente la teoría que ellos adoptan y que se advierte de la casación 4258-2016, que constituye precedente vinculante y que es ratificada a partir de ese momento en diversos pronunciamientos judiciales, por ejemplo, en el caso de un trabajador que en el desarrollo de sus actividades como chofer o como conductor de una empresa sufrió un infarto, también tuvo que determinarse la responsabilidad del empleador. Entonces, la teoría que acoge la Corte Suprema, a partir del sexto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y a través de las casaciones que viene emitiendo de manera continua, es la teoría de la responsabilidad objetiva. Es decir, se objetiviza la responsabilidad en materia de accidentes de trabajo y se considera indebidamente, pese a que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad civil de carácter contractual, que debería seguir el desarrollo normal de demostrar la existencia de un factor de una conducta antijurídica, de un factor de atribución, de un nexo de causalidad y de un daño, se objetiviza la responsabilidad y, bueno, evidentemente, en lugar de observar la existencia de un daño en el trabajador, la antijuricidad, el factor de atribución y el nexo de causalidad, se invierte y se convierte, digamos, esta secuencia natural, estos elementos, en el análisis y en la configuración, y se establece que evidentemente puede existir un daño, pero ya no, en este caso ya no se determina ni se analiza la existencia de antijuricidad, es decir, de una conducta que haya contravenido una obligación por parte del empleador o una conducta típica en este caso, por encontrarnos frente a responsabilidad civil contractual, de incumplimiento de alguna obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo o en general, sino que en este caso se presume la existencia de una conducta antijurídica. ¿Y por qué se presume la conducta antijurídica? Porque a criterio de la Corte Suprema se habría infringido, con la sola ocurrencia de un accidente de trabajo, el, eh, el deber de prevención. Y a criterio también de la Corte Suprema, el deber de prevención constituiría una obligación que viene implícitamente establecida en el contrato de trabajo. Nosotros no creemos que ello sea así, porque de esta manera se establecería que incluso en el caso de que exista un empleador diligente y que existe un obligador que cumpla las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, justamente aquellas que se han detallado y que han advertido ustedes en el cuadro precedente, sea responsable incluso por actos de carácter extraordinario, por situaciones de carácter imprevisible, irresistible, que devengan de situaciones de caso fortuito de fuerza mayor. Y precisamente por ello nosotros creemos que en este caso no debe presumirse la antijuricidad ante la existencia de un accidente de trabajo. Otro aspecto que también se indica es que a consecuencia de la ocurrencia de un accidente de trabajo, no se va a analizar únicamente la existencia, ya no se va a analizar la existencia de un factor de atribución y no se va a analizar el título o cuál es la causa que permite trasladar el deber de indemnizar al trabajador, perdón, a la persona que supuestamente causa el daño. Es decir, ya no va a determinarse cuál es la conducta que justifica la transmisión de los efectos económicos del daño producido al empleador, sino que en este caso, como dice la Corte Suprema a través de este pleno, se va a establecer inicialmente incluso que existe culpa leve de parte del empleador por haber incumplido sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, para posteriormente, bueno, eso lo decía la casación 4258 del año 2016, para posteriormente incluso agravar un poco esta situación y señalar que cuando se configura un accidente de trabajo, el factor de atribución que se debe imputar al empleador es un factor de atribución de culpa inexcusable. Eso se advierte en la casación 18190 del año 2016, porque la Corte considera que el incumplimiento de las obligaciones de trabajo contiene
la intención del empleador o debe imputarse al empleador como culpa inexcusable, es decir, por no haber previsto el resultado que el incumplimiento de su obligación pudo haber generado para el pago de para la ocurrencia de este evento. Y finalmente, tampoco se analiza ya la existencia de nexo de causalidad y por tanto se analiza si en este caso se produce algún supuesto de o con causa o de fractura de nexo causal, sino que también se presume que en este caso existe una consecuencia directa entre el trabajo prestado, por el solo hecho de prestar trabajos, y el evento dañoso producido, o el daño producido al trabajador. Entonces vemos una vez más que no solamente se desnaturaliza totalmente el sistema de responsabilidad civil por el que se rigen las relaciones laborales, como se advierte, por ejemplo, en el pago de las indemnizaciones por lucro cesante y daño moral y otras, sino que en este caso se presume y se parte ya del hecho de que el empleador es absolutamente responsable y lo único que se va a hacer a través del análisis del factor de atribución es atenuar la responsabilidad. Si no es a través del dolo, de la culpa inexcusable, sino de la culpa leve. Y evidentemente con eso únicamente se va a cuantificar el monto de la indemnización que se debe pagar al trabajador. Es más, se recurre incluso, como se advierte en determinadas casaciones, a la aplicación del artículo 1332, es decir, al hecho de ya no solo demostrar cuál sería el monto que se debe pagar al trabajador, es decir, ya no acreditar la cuantificación del daño, sino presumir la existencia de un daño y solamente graduar el monto que se debe pagar en favor del trabajador que habría sufrido el accidente de trabajo. Entonces, creemos que incluso esta situación no solamente termina generando una situación que cambia totalmente el escenario en el que nos encontramos ante la producción de accidentes de trabajo, sino que también incluso cambia la situación o cambia el escenario probatorio al que nos enfrentaríamos en una situación ordinaria. Se deja de lado lo que establece la nueva Ley Procesal de Trabajo en el artículo 23, cuando señala que el trabajador debe acreditar la existencia de un daño, y se cambia también la posición del Código Civil, que establece que el trabajador deba acreditar, como establece el artículo 1331, el evento dañoso. Es decir, deba acreditar la culpa del patrono por el accidente sufrido, sino que en este caso se va a presumir y se va a determinar, ya no se va a ejercer carga probatoria, sino únicamente vamos a ejercer la carga de la prueba para reducir el nivel o el monto de la indemnización que se nos puede ordenar a pagar. Entonces, evidentemente nosotros consideramos que a consecuencia de la producción de todos, a consecuencia de todo lo manifestado y a consecuencia de todo lo que hemos venido conversando, la responsabilidad civil que se imputa a los empleadores en el caso de los accidentes de trabajo, pues por la emisión del sexto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y a partir de ello de la emisión de toda la jurisprudencia que emite la Corte Suprema, creemos que no es adecuada, que desnaturaliza las instituciones, que en este caso regula nuestro ordenamiento normativo, incluso deja de lado la posibilidad, o incluso nos digamos, omite tomar en cuenta que incluso una de las instituciones que se encarga de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que incluso actúa ante la producción de un accidente de trabajo por mandato de la ley 29783 y por la configuración de la propia ley que regula estos supuestos, es la SUNAFI, la Autoridad Administrativa de Trabajo. Entonces, incluso se dejaría de lado, a consecuencia de esto, la presentación o los informes o las resoluciones que se puedan emitir en un procedimiento inspectivo y solamente se va a determinar o se va a graduar únicamente el monto de la indemnización que se debe pagar en favor del trabajador. Una de las cuestiones que todavía estaban en duda a consecuencia de esto, a consecuencia de la emisión de este pleno y a consecuencia evidentemente de la presentación de los accidentes de trabajo es quién debía conocer ese tipo de procesos. Y evidentemente eso es algo que ya se ha zanjado no solo por los plenos jurisdiccionales supremos emitidos, sino incluso por lo establecido por la propia jurisprudencia, y es evidente que quien conoce cualquier tipo de proceso relacionado al pago de una indemnización por accidente de trabajo es el juez especializado de trabajo. Bueno, entonces como conclusión vemos que, como habíamos indicado inicialmente, en el caso de los accidentes de trabajo existe una configuración bastante particular y bastante especial a partir de la interpretación que se ha realizado del artículo 53 del decreto de la ley 29783. Y evidentemente, a consecuencia de ello, de la emisión de la jurisprudencia que viene emitiendo la Corte Suprema de Justicia. Un hecho adicional que evidentemente
podrá ser materia de análisis más adelante, es que incluso el Sexto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral ha establecido que ante la determinación de un accidente de trabajo, no solamente se va a ordenar el pago de una indemnización por el daño emergente, por el lucro cesante y por el daño moral que se puede generar a un trabajador, sino que adicionalmente se va a ordenar el pago de daños punitivos en un monto similar o equivalente hasta o a la suma que se ordene pagar por las indemnizaciones anteriores. Entonces, creemos que si es un punto, o creemos que este es un tema bastante interesante, bastante relevante, que merece mayor tratamiento, mayor comentario, mayor desarrollo, y no solamente por un tema de seguridad jurídica, sino por un tema de que se se observe el ordenamiento legal vigente y sobre todo se otorgue la verdadera naturaleza jurídica y se respete, digamos, el sistema de responsabilidad civil que tenemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Abel, gracias. Si puedes dejar de compartir para ver el tema de las preguntas. Bien, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor, en este Sí. momento. Hay una pregunta del amigo Jorge Garro, que está en el chat y te la voy a leer. ¿Cómo sería entonces la responsabilidad de la empresa principal en los accidentes de trabajo de aquellos trabajadores destacados desde una empresa tercerista? Eh, bueno, la ley de seguridad y salud en el trabajo, primero, doctor, partamos de la fuente. La ley de intermediación, la ley de intermediación en este caso estableció que puede existir un grado de responsabilidad también de parte de la empresa, de la principal, así como de la contratista, ¿no? Ahora, esta es una relación laboral especial, a través de la cual no solamente existe una prestación directa, sino es indirecta a través de un tercero. Y en un proceso, evidentemente, de responsabilidad civil también podría incluirse a la empresa principal para ver si se ha cumplido o no con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Porque adicionalmente, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que las obligaciones no solamente devienen del empleador, es decir, de la contratista, sino también de la empresa principal, quien debe garantizar la observancia de todas esas obligaciones en el centro de trabajo.